Era una mañana nublada en Florida cuando un cohete rompió el cielo sin previo aviso, sin anuncio oficial, sin transmisión pública. Ninguna red de televisión cubrió el evento. Ningún civil registró la estela. Solo una breve distorsión en los instrumentos de radio, como un susurro eléctrico, delató lo que parecía ser un lanzamiento clandestino. Algo había sido enviado más allá de nuestra atmósfera, pero oficialmente nada había ocurrido. Tras bambalinas, operadores de estaciones de escucha globales registraron frecuencias inusuales, codificadas, intermitentes, casi imposibles de rastrear. El objeto, fuera lo que fuera, no apareció en los sistemas tradicionales de monitoreo espacial. Surgieron rumores, un nuevo tipo de satélite militar, o tal vez algo aún más oscuro. Ante la ausencia de datos oficiales, la única certeza era el silencio, denso, programado. Cuando analistas independientes intentaron cruzar registros de radar y satélites conocidos, encontraron un vacío inexplicable, un vacío deliberado en los horarios de lanzamiento, que podría ser tan sensible como para requerir el completo borrado de su existencia. En ese momento, una pregunta empezó a formarse en las mentes más inquietas. ¿Estábamos presenciando el rastro de un programa espacial negro? A finales de los años 80, una red secreta de radioaficionados esparcida entre Alaska, Siberia y Australia captó algo anómalo: transmisiones de radio en bandas prohibidas, provenientes del espacio profundo. Los mensajes eran en código Morse, pero no en ningún patrón terrestre reconocido. Eran señales rotas, pulsos erráticos, como si hablaran un idioma cifrado entre máquinas. Oficialmente, los organismos gubernamentales atribuyeron las señales a interferencias naturales y experimentos meteorológicos. Pero entre los radioaficionados, la duda persistía. Alguien o algo se estaba comunicando a través de una red paralela, invisible a los ojos de la opinión pública. Informes internos, obtenidos años después vía FOIA, Freedom of Information Act, sugieren que el gobierno era plenamente consciente de estas transmisiones y que eran consideradas activos estratégicos. El misterio se profundizó cuando una de esas señales fue triangulada con precisión. Su origen parecía ser una estación espacial que oficialmente no existía. ¿Cómo podía una instalación no reconocida enviar mensajes cifrados a la Tierra? ¿Quién los recibía? El vacío de respuestas solo alimentó aún más la teoría. El espacio estaba siendo usado para operaciones que superaban el mero dominio militar. Era la firma de una guerra fría invisible, y quizás mucho más antigua de lo que imaginábamos. En 1992, un grupo de empleados civiles de la base aérea de Vandenberg, en California, reportó un lanzamiento nocturno que no constaba en ninguna agenda oficial. Describen un cohete colosal, mayor que cualquier vehículo conocido de la época, cortando el cielo en absoluto silencio, una anomalía física en sí misma. Intrigados, algunos intentaron reportar el evento a sus superiores y desaparecieron de los registros días después. Familiares reportaron despidos sumarios, cambios súbitos de domicilio y, en algunos casos, ausencia total de contacto. Algunos de estos empleados nunca más fueron vistos. Una investigadora independiente, que recopilaba evidencias sobre el incidente, tuvo su material confiscado por el FBI bajo la alegación de amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué fue tan grave aquella noche como, para justificar una operación de encubrimiento tan drástica? Documentos posteriormente desclasificados muestran que esa noche hubo un lanzamiento experimental de prioridad máxima, cuyo contenido permanece clasificado hasta hoy. Ningún nombre de proyecto, ninguna descripción técnica, solo la referencia fría: Operación Blackstar. ¿Qué exactamente fue lanzado en aquel cielo sin testigos? Desde la década de 2000, astrónomos aficionados comenzaron a notar patrones extraños en el firmamento. Objetos en órbita que no aparecían en ningún catálogo oficial. Se movían en trayectorias peculiares, muchas veces cambiando de velocidad o ángulo de forma incompatible con los satélites comunes. Rápidamente, recibieron el apodo de satélites fantasmas. Curiosamente, cada vez que uno de estos objetos era reportado en foros especializados, las discusiones eran borradas o los usuarios misteriosamente baneados.
En algunos casos, sistemas de rastreo público fueron hackeados y ajustados para ocultar la presencia de esos cuerpos. ¿Quién estaría detrás de un control tan absoluto de la información? La sospecha recayó sobre agencias secretas, no solo nacionales, sino consorcios internacionales, que mantenían una especie de red negra de monitoreo espacial. ¿Qué vigilaban esos satélites? O peor, ¿de quién escondían su presencia? El 10 de septiembre de 2001, el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, hizo una declaración escalofriante. El Pentágono no podía rastrear $2,3 trillones de su propio presupuesto. La noticia fue enterrada por el acontecimiento del día siguiente, el ataque a las Torres Gemelas, pero quienes escucharon atentamente entendieron la gravedad de la revelación. Análisis posteriores sugirieron que parte de ese dinero desaparecido podría haber sido destinado a proyectos ultrasecretos de desarrollo aeroespacial. No solo nuevas armas, sino tecnologías que iban mucho más allá del conocimiento público. Propulsión avanzada, estaciones orbitales invisibles, naves experimentales capaces de dejar la órbita terrestre. El agujero negro financiero parecía crecer año tras año, mientras agencias espaciales tradicionales luchaban por presupuesto. ¿Estaríamos financiando, sin saberlo, una segunda carrera espacial, no contra otras naciones, sino contra los límites que ni siquiera comprendemos? En 1989, un ingeniero aeronáutico detectó un sonido peculiar en el desierto de Mojave. Estampidos supersónicos regulares, intercalados por periodos de absoluto silencio. Poco después, comenzaron a circular fotos borrosas mostrando una aeronave de forma triangular, con bordes angulados y casi sin superficies móviles, diferente de cualquier avión conocido. La llamaron Aurora, una supuesta aeronave capaz de alcanzar velocidades hipersónicas, viajando más rápido que Mach 6, desarrollada bajo el manto de los proyectos negros. Aunque el gobierno negó su existencia, documentos presupuestarios mencionaban discretamente fondos para propulsión avanzada y plataformas de reconocimiento estratégico. Testigos en Nevada y Alaska reportaron ver estelas atmosféricas con patrones en zigzag, señales de una tecnología experimental de propulsión pulsada. Pero si Aurora existía, ¿por qué nunca fue revelado? Y aún más intrigante, ¿era Aurora el fin de la línea o solo la punta del iceberg? En medio del desierto de Nevada, escondida entre áreas conocidas como Groom Lake y Papoose Lake, persisten rumores sobre la existencia de una instalación aún más secreta que el Área 51, la enigmática Base 10. A diferencia de cualquier base militar convencional, no aparece en mapas, no figura en registros públicos y ni siquiera es reconocida en declaraciones oficiales. Satélites comerciales muestran solo un desierto estéril, pero imágenes capturadas por drones clandestinos revelaron estructuras geométricas enterradas bajo capas de arena compactada. Observadores atentos reportan intensos destellos de luz durante la noche y vibraciones subterráneas que hacen temblar la Tierra por kilómetros. Algo colosal opera allí, algo que no debería existir. Lo más aterrador es la ausencia total de señalización, ninguna cerca visible, ningún aviso militar. Solo un silencio incómodo y una patrulla invisible que se hace sentir antes de ser vista. ¿Sería esta la base operativa de misiones más allá de la órbita terrestre? Y, si es así, ¿quién realmente controla la base 10? Groom Lake, oficialmente un lago seco, esconde bajo su superficie agrietada las huellas de décadas de operaciones aéreas secretas. Pero hay algo aún menos conocido: las pistas de aterrizaje subterráneas. Usando tecnología de camuflaje activo, estas pistas son invisibles desde el espacio, fusionándose perfectamente con el terreno árido que las rodea. Informes, filtrados por ex empleados, hablan de aeronaves que emergen y desaparecen del suelo sin señal visible de actividad, como si el propio desierto abriera sus entrañas para recibirlas. Fuentes indican que algunas de estas pistas se conectan a túneles inmensos, capaces de albergar no solo aviones experimentales, sino también vehículos espaciales de despegue vertical. Si esto es cierto, esas pistas secretas darían soporte a operaciones no autorizadas en la baja órbita terrestre, o incluso más allá. El suelo agrietado de Groom Lake, al parecer,
es solo la corteza de un mundo subterráneo de proyectos negros y tecnologías no reconocidas. ¿Estaríamos viendo el lugar de nacimiento de las naves negras? En 1994, habitantes de un pequeño pueblo cercano a White Sands, en Nuevo México, reportaron una explosión tremenda en el cielo nocturno. Testigos vieron una bola de fuego atravesando el horizonte, seguida por un impacto que sacudió ventanas y alarmas de automóviles a kilómetros de distancia. Y, sin embargo, ninguna noticia oficial mencionó accidente aéreo o espacial alguno esa noche. Días después, vehículos militares aislaron el área, retirando escombros en grandes contenedores sellados. No quedó ningún rastro. No había registros de vuelos comerciales en la región, ninguna misión de la NASA en curso. Todo apuntaba a un evento que oficialmente nunca ocurrió. Fuentes internas sugieren que lo que cayó esa noche fue una nave experimental, parte del programa negro de pruebas orbitales. Si es cierto, ¿qué tecnología estaba siendo arriesgada en los cielos de Nuevo México? Y, más aún, ¿qué falla catastrófica podría haber revelado, por accidente, lo que debía permanecer en las sombras? En los pasillos más oscuros de la historia espacial, circulan reportes sobre misiones tripuladas que nunca fueron anunciadas al público. Según documentos no confirmados, durante la carrera espacial, la Unión Soviética y Estados Unidos enviaron astronautas en misiones experimentales altamente arriesgadas. Y cuando estas misiones fallaban, sus protagonistas eran borrados de la historia. Llamados astronautas negros, estas tripulaciones jamás tuvieron nombres grabados en monumentos ni en listas oficiales. Algunos transmisores soviéticos interceptados en los años 60 registraron mensajes angustiados de cosmonautas en órbita, pidiendo auxilio, para luego silenciarse para siempre. En Occidente, rumores sobre misiones lunares secretas, realizadas antes de 1969, ganaron fuerza entre exmilitares e insiders. La pregunta persiste, sofocante. ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas en el altar del secreto? ¿Y cuántos cuerpos vagan aún hoy por el espacio profundo, olvidados no solo por la gravedad de la Tierra, sino también por la memoria oficial de la humanidad? Con la liberación de archivos confidenciales de la Guerra Fría, surgieron pistas desconcertantes sobre un lado oculto de la exploración espacial. Memorandos hablaban de operaciones de prueba de sistemas de propulsión no convencionales, despliegue de activos no reconocibles y reconocimiento en zonas prohibidas de la baja órbita terrestre. Ninguno de estos documentos mencionaba directamente el término programa espacial negro, pero la naturaleza de sus descripciones indicaba la existencia de misiones mucho más allá de las conocidas. Las referencias a términos como Bessels B0 y ingeniería antigravitacional no pudieron ser explicadas por los especialistas, al menos no públicamente. Más inquietante aún, partes enteras de los documentos estaban suprimidas, cubiertas por bandas negras, incluso después de décadas. ¿Qué sería tan peligroso como para no poder ser revelado ni tras el fin de la Guerra Fría? Estábamos viendo solo el eco de una realidad mucho mayor, donde el espacio ya había sido conquistado, secretamente. En 2002, una denuncia explosiva realizada por un informante del gobierno británico reveló algo impactante: la existencia del proyecto Solar Warden, una flota espacial, compuesta por naves de patrulla interplanetaria, operadas por fuerzas secretas de la Tierra en coordinación con aliados extraterrestres. Según los relatos, Solar Warden mantenía la vigilancia constante sobre la órbita terrestre y los bordes del sistema solar. Algunas naves serían enormes, verdaderas ciudades espaciales móviles, equipadas con tecnologías de propulsión electromagnética y armamentos de energía dirigida. Nada de esto era público. Nada de esto era para nosotros. La información fue tan convincente que, en 2010, Wikileaks amenazó con divulgar documentos sobre el proyecto, antes de ser súbitamente bloqueado en sus servidores. Si Solar Warden es real, eso significa que la humanidad ya ha superado sus propios límites hace décadas, pero solo una pequeña élite disfruta de ese conocimiento prohibido. En registros confidenciales de la Fuerza Aérea Americana, hay reportes de encuentros con objetos voladores no identificados,
Pero no se trataba de naves alienígenas. Según fuentes internas, eran otras naves humanas, de un programa paralelo y clandestino. Naves de formas inusuales, oscuras, triangulares, silenciosas, que surgían de la nada y desaparecían en el vacío espacial. En 1996, durante una misión del transbordador espacial Atlantis, la tripulación habría presenciado una de estas maniobras. Un objeto negro, en forma de dardo, pasó a pocos kilómetros de la órbita del Atlantis antes de perderse en la sombra de la Tierra. Ninguna explicación oficial fue dada. Las imágenes de la transmisión fueron abruptamente cortadas, sustituidas por un patrón de barras de colores. Si no eran alienígenas, y tampoco vehículos convencionales conocidos, entonces, ¿quién controlaba esas máquinas? Y aún más inquietante, ¿cuál era su verdadera misión en los bordes de la atmósfera terrestre? A veces, algo falla. A veces, incluso los programas más secretos dejan rastros en el suelo. Relatos de camiones militares no identificados, helicópteros Black Hawk y cercos en áreas rurales surgieron tras caídas misteriosas, supuestos accidentes de naves que no deberían existir. En 2008, en el interior de Colorado, granjeros fueron testigos de una intensa bola de fuego descendiendo del cielo, seguida de fuertes explosiones. Dentro de pocas horas, toda el área fue aislada, y testigos fueron orientados a no comentar lo que vieron. Vehículos extraños con símbolos no reconocidos cruzaron los caminos de tierra durante la madrugada. Fuentes indican que el objeto recuperado no era tecnología extraterrestre, sino parte de una aeronave experimental perteneciente al propio programa espacial negro. ¿Qué estaban probando? ¿Y por qué tanta urgencia en ocultar los restos? En el núcleo de las teorías más extremas sobre el programa espacial negro, existe una idea casi increíble: el desarrollo secreto de tecnologías capaces de manipular el propio tejido del espacio-tiempo, utilizando conceptos de agujeros de gusano, atajos cósmicos teóricos. Algunas naves podrían haber escapado de la órbita terrestre y viajado más allá del sistema solar. En 2013, un ex científico de DARPA alegó que parte de los experimentos de propulsión involucraba la creación de microsingularidades controladas, artificiales, pequeñas rupturas espaciotemporales usadas para enviar sondas y posiblemente tripulaciones a destinos a distancias inimaginables. Si estas tecnologías están en uso, entonces la verdadera frontera de la humanidad ya no sería Marte o la Luna. Estaría en algún lugar mucho más allá de nuestra actual capacidad de comprensión, en otro punto del cosmos, accesible por caminos que el resto del mundo ni siquiera sabe que existen. En documentos obtenidos por investigadores independientes surgen descripciones desconcertantes: motores que no se basan en combustión química, sino en impulsos electromagnéticos, un concepto tan avanzado que roza la ciencia ficción. Estos sistemas de propulsión por pulso permitirían movimientos abruptos, aceleración instantánea y vuelo silencioso, rompiendo todas las limitaciones conocidas de la física aerodinámica convencional. Las fuentes apuntan que estas tecnologías habrían sido desarrolladas a partir de descubrimientos hechos en experimentos secretos durante las décadas de los 70 y 80, tal vez basados en ingeniería inversa de objetos recuperados. Más aterrador aún es la mención de sistemas de antigravedad controlada, que anulan completamente el peso de la aeronave en relación al campo gravitacional de la Tierra. Si estas tecnologías están en operación, eso explicaría la naturaleza casi sobrenatural de las maniobras reportadas por testigos de naves negras. La gran pregunta permanece: ¿estos descubrimientos fueron realmente fruto de la ciencia humana? ¿O algo fue encontrado y adaptado muy lejos de los ojos del mundo? Persisten rumores insistentes entre insiders de la industria aeroespacial. La misión Apolo 17, oficialmente la última misión tripulada a la Luna, no fue el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo sombrío. Surgen relatos de la Operación Moonshade, un proyecto de construcción de instalaciones secretas en la cara oculta de la Luna, invisible desde la Tierra. Estas bases serían utilizadas para monitoreo estratégico, investigación de nuevas tecnologías y, posiblemente,
como punto de partida para exploraciones más profundas del sistema solar. Las fuentes indican que el transporte de materiales habría ocurrido en misiones no registradas, utilizando vehículos mucho más avanzados que cualquier cohete conocido públicamente. La idea de que ya existan estructuras humanas en otro cuerpo celeste y que esto haya sido escondido deliberadamente de la humanidad reconfigura completamente nuestra comprensión del espacio. ¿Qué estarían haciendo allí, lejos de los ojos vigilantes de la Tierra? En 2015, un exoficial militar alegó en entrevista que existía una presencia humana continua en Marte desde hacía décadas, sostenida por misiones secretas de larga duración. Según él, bases subterráneas habrían sido establecidas para la exploración de minerales raros y para experimentos en ambientes extremos. Documentos no confirmados mencionan proyectos llamados Red Dawn y Project Horizon Mars, donde la tecnología de propulsión avanzada habría permitido viajes interplanetarios en tiempos mucho menores de lo que indican los métodos convencionales. Si estos proyectos son reales, entonces Marte no es solo el futuro de la exploración humana, es el presente clandestino de una élite que actúa lejos de los ojos del público. La cuestión más perturbadora, sin embargo, es ¿qué encontraron en Marte que justificó el sigilo absoluto? Algo tan valioso o tan peligroso que su revelación podría sacudir los cimientos de la civilización humana. Existen registros de transmisiones de emergencia captadas por estaciones de radioaficionados en diversas partes del mundo, señales que parecían provenir de tripulaciones en peligro en el espacio, pero ninguna agencia oficial reconoció la pérdida de misiones correspondientes. Voces humanas en diferentes idiomas suplicaban ayuda, mencionando fallas catastróficas y pérdida de orientación orbital. Especialistas que analizaron las grabaciones identificaron patrones de comunicación que no correspondían a los protocolos de la NASA ni de Roscosmos. ¿Serían estas transmisiones de misiones no autorizadas? ¿Misiones tan secretas que, una vez fallidas, fueron simplemente borradas de la historia? El silencio oficial ante estas transmisiones solo alimenta la sospecha. ¿Cuántas tripulaciones fueron lanzadas al espacio en nombre del secreto absoluto, condenadas al olvido como sombras de un programa que para el público ni siquiera existe? En 2003, una red de satélites de monitoreo espacial detectó una secuencia inusual de señales, pedidos de auxilio codificados provenientes de más allá de la órbita lunar. Los paquetes de datos, aunque corrompidos, contenían patrones reconocibles de emergencia y fueron rápidamente clasificados como amenaza de seguridad nacional. Investigadores independientes intentaron triangularlas. El resultado fue aterrador. Las señales parecían provenir de una estructura móvil, no de un satélite fijo. Algo, o alguien, vagaba más allá de las fronteras conocidas, intentando desesperadamente establecer contacto. Si el programa espacial negro envió misiones más allá de la Luna, ¿quién o qué todavía está allá afuera, esperando una respuesta que nunca llegará? ¿Y por qué, ante un pedido tan desesperado, el mundo fue mantenido en total ignorancia? Entre las revelaciones más perturbadoras provenientes de insiders del sector aeroespacial está la idea de que el verdadero objetivo de muchas misiones negras no sería solo el dominio militar, sino el control de recursos extraterrestres. Operaciones clandestinas estarían extrayendo minerales preciosos de asteroides cercanos a la Tierra, oro, platino, elementos raros, a una escala que podría reconfigurar toda la economía global. Esta minería espacial secreta estaría siendo realizada por vehículos automatizados, invisibles para los sistemas de rastreo convencionales. Las riquezas extraídas serían desviadas para financiar operaciones aún más profundas y complejas, lejos de cualquier tipo de control o regulación internacional. Si esto es cierto, no solo estamos siendo mantenidos en la oscuridad sobre la exploración espacial, estamos siendo privados de recursos que podrían transformar la vida en la Tierra, en nombre de intereses ocultos que actúan en las sombras del cosmos. Entre las teorías más controvertidas que rodean al programa espacial negro, surge una posibilidad tan perturbadora como fascinante. ¿Y si el secreto extremo no fuera solo para ocultar tecnología humana avanzada, sino para ocultar colaboraciones con inteligencias no humanas, documentos clasificados,
referenciados en denuncias anónimas, hablan de intercambio de tecnología bajo acuerdos de no interferencia. En otras palabras, ciertas naves y avances científicos podrían haber sido obtenidos a cambio de concesiones silenciosas a entidades extraterrestres. O, tal vez la historia sea aún más sombría. Los programas secretos no solo colaborarían, sino que estarían controlados por fuerzas de fuera de la Tierra. ¿Sería esta la verdadera razón del silencio? Un secreto tan profundo que, de ser revelado, podría quebrar el tejido de la sociedad humana tal como la conocemos. En 2016, un coronel retirado de la Fuerza Aérea Americana hizo una revelación impactante durante una entrevista off the record. Lo que el público conoce sobre el espacio es solo el primer capítulo de un libro que ya tiene varios volúmenes ocultos. Sin proporcionar pruebas directas, describió misiones no registradas, tecnologías más allá de la imaginación y una presencia humana en órbita constante, operando en naves que no existen oficialmente. El coronel habló de protocolos de negación máxima, donde agentes entrenados eran encargados de eliminar cualquier evidencia emergente, sea física o testimonial. Su relato fue rápidamente silenciado. Pocos días después, alegadamente sufrió un accidente doméstico fatal, dejando dudas y teorías conspirativas aún más inflamadas. Si insiders como este están dispuestos a arriesgarlo todo para contar parte de la historia, ¿hasta dónde se extiende la verdad oculta? La cuestión final, y quizás la más aterradora, es: ¿para quién realmente trabajan los agentes del programa espacial negro? ¿Estarían al servicio de 1900 gobiernos? ¿De alianzas militares internacionales? ¿O habrían superado las propias fronteras de la soberanía humana, actuando en nombre de intereses propios o de fuerzas desconocidas? Existen reportes que sugieren que el programa ha crecido tanto en sigilo y poder que hoy opera independientemente de cualquier gobierno elegido. Un gobierno invisible, con sus propios recursos, sus propias leyes y sus propios objetivos. Objetivos que pueden, o no, coincidir con los de la humanidad en su conjunto. El espacio negro puede no ser solo un programa clandestino, puede ser el inicio de una nueva era, donde el verdadero poder ya no reside en la Tierra y ni siquiera nos pertenece. Ante tantas evidencias, rumores, documentos suprimidos y testimonios silenciados, una verdad se impone como una sombra gigantesca sobre nosotros. No conocemos ni la mitad de lo que está siendo hecho más allá del cielo visible. Hay un horizonte, negro, denso, prohibido, que separa nuestra percepción pública de la realidad oculta del espacio. ¿Qué se encuentra más allá de ese horizonte? ¿Naves invisibles orbitando la Tierra? ¿Bases secretas en la Luna o en Marte? ¿Misiones más allá del sistema solar? ¿O tal vez algo aún más perturbador? El reconocimiento de que ya hemos sido superados por otra fuerza, silenciosa e implacable, que moldea nuestro destino sin que lo sepamos. El programa espacial negro no es solo una conspiración sobre tecnología, es sobre el control del futuro, sobre quién tendrá el derecho de expandir la frontera de la humanidad y quién quedará para siempre atrapado bajo un cielo que ya no nos pertenece.